Bueno, hoy tenemos otro día de ajuste en los mercados, tú lo estás revisando recién, Gaby. La reacción de las bolsas puede parecer un tema como de nicho, pero la verdad es que la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país somos accionistas, somos inversionistas a través de los ahorros que tenemos para nuestra jubilación. Los multifondos invierten en diferentes activos y por lo tanto es relevante analizar qué está pasando con nuestros ahorros, cómo afecta esto que está ocurriendo en los mercados en los ahorros para nuestra jubilación. Y para indagar en esta materia nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, que es el Centro de Estudios sobre Seguridad Social. Rodrigo, bienvenido. Gracias por estar aquí en Mercado Central. Hola, buenos días, Connie. Buenos días, Gaby. Gracias. ¿Tú estás preocupado igual que todos nosotros? Yo creo que hay que estar preocupado por lo que está pasando en el mundo, efectivamente. Yo diría que los efectos se están dando de una manera mucho más fuerte, porque si bien fueron anticipados, como tú decías hace un momento, por Trump en tiempos de campaña, la verdad es que yo creo que nadie se esperaba y los agentes económicos tampoco esperaban que fueran tan rudos y se desatara esta seguidilla de respuestas que están generando bastante impacto en los mercados financieros. Sabemos de que estas medidas son medidas que van a tener impacto en la economía real, pero eso va a ocurrir en el mediano y largo plazo y los mercados financieros lo que buscan hacer es anticipar esos cambios. Y en ese sentido sabemos que los mercados financieros también tienden a sobre reaccionar. Y por lo tanto lo que estamos viviendo es un fenómeno de shock que está generando mucha incertidumbre, mucha volatilidad, y eso por cierto que está afectando las bolsas en el mundo y están afectando por lo tanto las inversiones de nuestros fondos de pensiones, especialmente en el exterior. Sí, ahora tú hablabas de este shock, Rodrigo. Yo creo que esa es la palabra en realidad que debiésemos utilizar, porque más allá de los desplomes que vivimos, después vivimos una jornada de alce, pero que al parecer fue un pequeño rebote y hoy nuevamente tenemos pérdidas. Todavía no sabemos cuándo se va a producir lógicamente la recuperación, si no estaríamos acá, sino que estaríamos seguramente en alguna isla del trópico. Pero, ¿qué nos dice la historia sobre el impacto de este tipo de shocks en los ahorros si miramos lo que pasó en la crisis subprime y en la crisis del COVID? Sí, la verdad es que me parece importante también hacer una aproximación, quizás no tanto desde el mundo financiero o con la óptica financiera. Acá lo que tenemos es mercados financieros que responden frente a estímulos, ¿verdad? En este caso de aranceles que van a afectar sin duda el orden económico global, el orden económico mundial, que tiene un propósito bien específico, que es lo que busca Trump, ¿verdad?, de proteger su economía y establecer un nuevo equilibrio, sin duda, con otros términos de intercambio, con otras reglas del juego. Y eso evidentemente genera un shock en los mercados financieros que tratan de alguna manera, adoptar posiciones para ganar en este juego, anticipar eventuales pérdidas o hacer ganancias de corto plazo. Y bajo esa lógica, lo que estamos viviendo entonces es lo que ocurriría sobre un sistema complejo en el cual se agrega una perturbación. Y esta perturbación lo que genera entonces, por lo tanto, es una búsqueda de un acomodo. Ese acomodo va a tomar tiempo y por lo tanto todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos de mediano y largo plazo. Sabemos de que esto va a generar probablemente un efecto de recesión global, esto es lo que algunos están pensando, en qué medida esto afecta a la economía de China principalmente y sobre eso cómo se afecta en el conjunto de las otras economías en el mundo. Pero mientras tanto lo que está ocurriendo es un efecto de alta incertidumbre, alta volatilidad en los mercados financieros y eso es entonces lo que yo creo que hoy día es lo que es difícil anticipar. Sí. Ya, pero claro, es difícil anticipar, pero estamos frente, en el sentido de la afectación, estamos frente a un escenario inédito, porque como decía la Gaby, han habido otros shocks, pero tienen otras características. Así es. ¿Es un escenario, el de la guerra comercial, con los elementos que ya hemos observado y que se genera a partir de las decisiones de un país y de una persona, un escenario inédito y por lo tanto es difícil saber cómo va a afectar, en este caso, a las inversiones de los fondos de pensiones? Sí. Podemos saber, y de hecho podemos comentar lo que ha pasado durante estos días. Sí. Y eso es un efecto que sabemos que responde a este estímulo de corto plazo de lo que ocurre en los mercados internacionales. Y también sabemos, en base a la evidencia, en base a la historia, como bien tú dices, lo que pasó en la crisis subprime, lo que pasó en la pandemia, cuáles fueron los efectos en los mercados y también cómo ha sido el proceso de ajuste posterior. Lo importante, y esto para conectar con tu reflexión inicial respecto de qué pasa con las inversiones de los trabajadores en definitiva, es que en general las inversiones que
están detrás de los fondos de pensiones son inversiones de largo plazo. Sí. Y en tal sentido yo creo que es súper importante darle una señal de tranquilidad a las personas, hoy día a los afiliados del sistema de pensiones en Chile, de que sus ahorros son de largo plazo, es decir, son ahorros que hacen las personas a lo largo de toda su vida durante 30 o 40 años para ganar rentabilidad sobre sus ahorros para financiar futuras pensiones. En tal sentido, lo que pueda estar ocurriendo en un shock como el que estamos viviendo ahora, muy importante, probablemente uno de los más importantes de los últimos 30 o 40 años, incluso mayores que lo que podría haber ocurrido en lo que pasó en la crisis subprime o en la pandemia, sabemos de que esto en el largo plazo debiera de alguna manera corregirse y converger hacia nuevos niveles de equilibrio. Esa teoría es muy cierta para quienes están en el fondo recomendado para su edad. Así es. ¿Es el caso en la actualidad? ¿Estamos realmente, han estado supervisando eso, que en realidad las personas están en los fondos correctos de acuerdo a su edad y no de acuerdo a alguna recomendación que hizo algún asesor, como pasó también en el caso de Felices y Forrados? Sí, es verdad eso, porque la verdad es que sabemos que en el pasado y sobre todo los años previos a la pandemia, había una práctica de los afiliados de cambiarse de fondo. Sí. Y esto de alguna manera contravenía esta lógica de ahorro de largo plazo en la que uno espera que las personas jóvenes estén en fondos de mayor riesgo, que por lo tanto esperando tener una mayor rentabilidad en el largo plazo, y las personas que son ya más cercanas a la de jubilación estuvieran en fondos más conservadores y por lo tanto protegidos de estas volatilidades o de estos cambios abruptos en los mercados. Eso de alguna manera fue desafiado por agentes terceros, ¿verdad?, que hacían este tipo de recomendaciones y tuvieron eco en mucha gente, sobre todo en la pandemia, en el cual la cantidad de traspasos aumentó a niveles insospechados. Hubo más de 1 millón de traspasos durante el año 2020 y eso generó de que muchas personas, como resultado de esos cambios, quedarán en fondos que no les correspondían de acuerdo con su edad. A tal punto fueron esos cambios o esos traspasos que hicieron las personas que esto obligó al regulador, a la Superintendencia de Pensiones, a establecer requisitos muy elevados para la operación de estos terceros que ya sabemos, afortunadamente, dejaron de participar en el mercado, de hacer este tipo de recomendaciones y por tanto entonces este número de traspasos se ha devuelto a los niveles prepandemia, que podríamos decir que son los niveles que uno esperaría que reflejen la decisión de elegir de las personas en tanto el perfil de riesgo que ellas tienen y el fondo, por lo tanto, al cual les corresponde estar. Sí. Ahora, claro, por lo tanto, tú te sumarías, digamos, o adoptarías la recomendación, lo que ha dicho la Superintendencia de Pensiones, que se reunieron ayer con las AFP, de conservar la calma y recomendarle, las AFP le han recomendado a sus afiliados no tomar ninguna decisión apresurada frente a esta situación. Es como eso lo que uno debiera llamar a la tranquilidad de los trabajadores que tienen sus fondos, sus ahorros de jubilación. Absolutamente. Yo creo que la única recomendación que uno puede hacer responsablemente es decirle a las personas que mantengan la calma. Estos son shocks, ¿verdad?, que son impactantes, eso no cabe duda. Las bolsas cayeron en torno a un 11% en los 3 primeros días de la pandemia. Eso va a tener efecto en las inversiones de los fondos, principalmente fondos riesgosos que están en el exterior, pero al mismo tiempo han sido compensados por el alza del tipo de cambio en Chile. Entonces, la verdad es que la caída en los fondos de mayor riesgo es una caída que no refleja exactamente la caída de las inversiones en los mercados internacionales, más bien es acotada, ha sido amortiguada, pero independiente de eso, lo que yo creo que acá importa transmitir es que, en definitiva, los mercados financieros y las inversiones tendrán que ajustarse hacia nuevos niveles de equilibrio y esto deberá ser algo que en el largo plazo cumpla lo que la teoría dice y la evidencia ha demostrado, de que los fondos de mayor riesgo tienden a tener mayores rentabilidades en esos horizontes. Claro, porque lo que sí parece ser evidente es que en el corto plazo los fondos de mayor riesgo, los fondos A y B, son los más afectados. Así es. Lo que nosotros hemos visto durante los 3 primeros días, para los cuales se cuenta información con lo que pasa en los fondos de pensiones, sabemos de que esto tiene cierto rezago en orden a 2 días aproximadamente, con que se conocen los valores cuota de los multifondos del sistema de pensiones respecto a lo que está ocurriendo en las bolsas donde están invertidos esos fondos. Lo que nosotros hemos visto es que hay una caída neta en los primeros días, jueves, viernes y hasta el día lunes de esta semana. El lunes se produjo el desplome más grande. Así es, pero que al mismo tiempo han venido acompañados por alzas en el tipo de cambio en Chile del orden del 5% en el mismo periodo. Y por lo tanto, si bien el índice mundial cae del orden de 11 puntos, creo, y las bolsas en China también, el dólar en Chile sube un 5 aproximadamente. Por lo tanto, el efecto neto sobre los fondos de mayor riesgo en Chile en ese periodo es del orden del -6, -5%. Eso para el fondo A
Y el B. Y B. Caen en torno al 5 y 6%. Así es, en estos días. En estos 3 días. Claro, esto es cortísimo plazo. Claro, ahora, como contrapartida de aquello, también vemos un fenómeno que es distinto en el caso de los fondos conservadores, que están invertidos principalmente en renta fija a nivel local. Es decir, donde importa, por lo tanto, conocer lo que ha pasado con los instrumentos de renta fija en Chile. Y lo que hemos observado son bajas tasas de interés, caídas en las tasas de interés, y por lo tanto ha generado una mayor apreciación de esta renta fija, y por lo tanto hemos visto retornos positivos en los fondos conservadores de IE. Perfecto. Para quienes están cerca de jubilarse. Para quienes están cerca de jubilar. Ahora, todos estos análisis son un poco, podríamos decir, por analizar lo que está pasando durante estos 3 días, pero la verdad es que lo que importa acá hacer es tener presente de que estamos viendo un fenómeno de shock con alta incertidumbre, con alta volatilidad, y puede ser de que en las próximas semanas incluso los resultados sean distintos en la medida que evolucione este conflicto de la guerra comercial que ha impuesto Trump. Hemos visto que acá lo que hay es una jugada brusca de tablero, ¿verdad? Que lo que está ocasionando en la práctica son, o puede o no ocasionar, jugadas sucesivas de parte de los demás países. Sabemos que hay países que probablemente simplemente se van a allanar a esto porque no tienen otra alternativa. ¿Qué está pasando? Los países más chicos diciendo, bueno, nosotros bajamos todos nuestros aranceles, pero por favor no... Hay otra lista larga de países que van a negociar, probablemente 1 a 1, y por lo tanto el desenlace en los términos de intercambio que ahí ocurra puede que se resuelvan en una jugada adicional o en 2. Sí. Y hay otros países más grandes con mayor poder de negociación, en este caso China, que definitivamente está dispuesta o ha señalado una disposición más bien a no negociar y a iniciar una guerra confrontacional que probablemente va a dar cuenta de sucesivos juegos, de sucesivas jugadas con un desenlace incierto. Sí. Y en la medida que esta dinámica de juegos o de convergencia hacia nuevos equilibrios va ocurriendo, entonces es que los mercados financieros por detrás van jugando, y sabemos que los mercados financieros, ustedes lo siguen todos los días, tienden a sobrereaccionar muchas veces respecto de estos tipos de estímulos, y por lo tanto el desenlace yo diría que todavía es incierto. Sí. Para cerrar o repetir la idea, en el fondo lo que estamos viendo es que hoy día, como resultado de este shock, los fondos de mayor riesgo se han visto afectados y los fondos más conservadores se han visto favorecidos. Esto es como noticia en desarrollo. Sí, efectivamente. Ahora, tú has repetido varias veces, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIES, que hay que mantener la calma, algo que cuesta bastante cuando uno está enfrentado además a estas noticias que son tan impactantes, a los desplomes en los mercados. Pero yo creo que ahí sería bueno recordar que además toda la evidencia muestra que conviene más mantenerse en los fondos de acuerdo a la edad que irse cambiando. La superintendencia hizo un estudio muy completo sobre esto que arrojó eso, ¿no? Así es, efectivamente, una de las razones por las cuales se reguló a estos terceros que hacían recomendaciones para hacer traspasos buscando hacer ganancias de corto plazo, demostró que quienes siguieron esas recomendaciones tuvieron peores resultados que los que habrían obtenido si se hubiesen quedado en el mismo fondo en el que estaban, o bien hubiesen mantenido la elección del fondo que les correspondía de acuerdo con la edad. Sí. Y por otro lado, la evidencia muestra que, por ejemplo, personas que se cambiaron de fondo, por ejemplo, en la época de la crisis subprime que tú reseñabas hace un rato, quienes escaparon de las pérdidas, luego se perdieron la oportunidad de recuperar a través de las ganancias que tuvo ese fondo el año siguiente, y que superaron con creces las pérdidas que habían tenido el año anterior. Sí. Entonces, quienes arrancaron de la pérdida, hicieron un muy mal negocio porque se vieron impedidas de recuperar esas pérdidas. Recordemos que las pérdidas se hacen en la medida que uno materializa el cambio. Claro. Mientras no hace el cambio, lo que tiene es, o experimenta, es una pérdida de valor transitoria de sus activos. Sí, efectivamente. Ahora, ¿tienen algo que hacer las AFP, la autoridad regulatoria? Veíamos, como decía, que se habían reunido ayer, pero ¿tienen algo que hacer frente a a esta tormenta que está como además allá afuera, que los protagonistas son unos monstruos en términos de tamaño, de la relevancia? O sea, nosotros miramos esto como así como realmente desde el balcón, así en el balcón de atrás. ¿Hay algo que hacer para protegerse de grandes consecuencias en el caso de los fondos de pensiones, o no hay nada que hacer? Tanto por
parte del regulador como de las administradoras de fondos de pensiones. Sí, yo creo que enfrentados a la crisis es difícil reaccionar. Yo diría que acá el llamado es el que hemos venido comentando y sobre el cual las administradoras evidentemente tienen que ser responsables en el manejo de sus inversiones. Así como recomendamos a los trabajadores no arrancar de las pérdidas, habría que también recomendarles a los administradores no arrancar de esas pérdidas de valor. Ahora, ellos lo saben porque ellos evidentemente son especialistas y su trabajo es ese. El regulador también lo sabe y en general la acción de gestión de inversiones que realizan las administradoras está fuertemente regulado en Chile. Lo que tendríamos que eventualmente conversar es si el régimen de inversiones es un régimen que quizá habrá que evaluarlo hacia el futuro para estar mejor preparados para enfrentar este tipo de shocks que parece que no son tan extraños como de alguna manera creímos en algún momento, porque la verdad es que se viene sucediendo en este último tiempo con bastante fuerza. Es decir, hasta el año 2018, 2019, veíamos la crisis subprime, digamos, con una década como algo que pasó hace 10 años atrás. Pero la verdad es que nos empezaron a pasar cosas. Nos pasó en Chile el estallido social, nos pasó la pandemia. Luego, cuando parecía que esto venía ya quedando atrás, viene la guerra en Ucrania. Se asuntó durante todo este periodo una guerra igualmente entre Estados Unidos y China, una guerra comercial. Y ahora esto que sin duda representa un golpe de tablero que yo creo que es bastante insólito, inédito. No podemos decir que no lo sabíamos, porque como bien tú decías hace un rato, esto se anticipó, pero yo creo que nadie lo anticipó en la magnitud y la fuerza y la insistencia con la que se ha venido dando, al punto que en el propio Estados Unidos ya empieza a tener sus propios detractores. Sí. Bueno, en el caso de la reforma previsional, de hecho, se esboza algo que no sé si podría ser una solución a esto, que son los fondos generacionales. ¿Estos nos podrían blindar ante situaciones como esta porque son inversiones de muy largo plazo? Lo que yo creo que es relevante es el régimen de inversiones, es decir, en definitiva, cómo se invierten los fondos más allá de cómo estos estén empaquetados hacia los usuarios. En tal sentido, yo creo que el fondo generacional por sí solo, en principio, no me permite a mí anticipar de qué sería la solución para enfrentar este tipo de problemas. Pero tendríamos que cambiar el régimen de inversión hacia uno de qué tipo. Bueno, eso es una de las cosas que se ha venido discutiendo bastante, porque entendemos de que, y yéndonos hacia el tema de pensiones propiamente tal, y lo que reguló de alguna manera la reforma, lo que importa acá es aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros en un contexto y en un escenario global de retornos que son cada vez inferiores y por lo tanto... Y cada vez más inciertos parece. Y parece que además cada vez más inciertos. Entonces, lo que se plantea acá, y lo planteó la industria, es avanzar hacia un régimen de inversión que cambios el paradigma de lo que hoy día existe con los límites a las carteras, etcétera, y que de alguna manera tenga algún grado de mayor de flexibilidad en la incorporación de activos alternativos que tienen una mirada distinta y que están quizás no tan vinculados a altos mercados financieros que son los que de alguna manera se ven afectados por estos comportamientos de las bolsas, principalmente, donde se dan además estos fenómenos de mayor incertidumbre, mayor volatilidad, porque finalmente detrás de esto hay personas que son las que responden a estos estímulos y por lo tanto también sabemos que tienden a reaccionar, a sobrereaccionar. El espacio entonces sería en obras de infraestructura, por ejemplo, porque estoy pensando ahí ¿cuál es la alternativa en realidad? Si los mercados accionarios están tan volátiles, estoy pensando tal vez en capital de riesgo, pero que es tremendamente riesgoso, para que la redundancia. ¿Nos queda infraestructura? ¿Qué más? Sí, bueno, los activos alternativos son una amplia gama de alternativas y yo creo que hay experiencia comparada en el mundo. Yo diría que en Chile no se ha desarrollado todavía, pero tenemos la oportunidad para empezar a aprender y profundizar el conocimiento en ese ámbito e ir ampliando crecientemente las inversiones en esos espacios. Yo creo que en Estados Unidos, por cierto, probablemente los activos alternativos van a tomar aún más valor por parte de muchos inversionistas frente a estos escenarios de incertidumbre. Sí, efectivamente. Ahora estaba pensando, si todo esto sobre todo el escenario internacional enreda de alguna manera o podría enredar de alguna manera la implementación de la reforma previsional en nuestro país, ¿o no? No debiera... En principio creo que no debería. Sin embargo, creo que el gobierno responsablemente tiene que monitorear esto. Y ya hemos visto que el ministro de Hacienda se reunió con los principales históricos economistas chilenos, expresidentes de Banco Central, etcétera, para monitorear y evaluar alternativas. Ahora, afortunadamente, la evaluación preliminar que uno hace
de las medidas arancelarias de Trump sobre Chile no son tan negativas. En principio, en términos comparados, porque nuestros principales productos de exportación estarían eventualmente quedando exentos y por otro lado los segundos principales productos de exportación eventualmente estarían enfrentando tasas arancelarias inferiores a los de los productos de la competencia de otros países. Claro, si el problema es el efecto indirecto, probablemente que muchos dicen que ese va a ser el mayor y el más fuerte, que es la afectación en China, cómo nos afecta a nosotros siendo nuestro principal destino de exportaciones. Así es. Sí. Yo creo que eso no lo vamos a saber todavía. Y sobre eso probablemente no tenemos muchas chances de intervenir. No, bueno, en la entrevista con Giorgio Bocardo que tuvieron ustedes en la mañana, él recordaba que en realidad la implementación del alza de la cotización son 6 años, pero se puede aumentar a 9 si es que se cumple con algún escenario macro más complejo, que podría ser el caso también, que tengamos una reforma previsional que sea de una aplicación más lenta de lo que pensábamos. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de